Se les ama mucho, se les bendice. El pastor y yo estábamos conversando que cuando hay un tema que queremos desarrollar lo pudiéramos compartir en varios domingos. Y como les dije la semana pasada, que en estos domingos íbamos a estar hablando de cosas puntuales con respecto a esto de conocer a Dios, quién es la persona que te domina y realmente que tú descubras qué es lo que está en este momento dominando tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Les pido que oremos por un instante. Señor, te doy gracias porque nos has dado una mañana maravillosa en tu presencia y donde sabemos que eres tú el que llevas el control de todos nuestros pensamientos y de todo lo que hay en nuestra mente y corazón. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu bondad. Amén y amén. Leíamos la semana pasada Juan capítulo, ¿cuál? Ya se me olvidó. Juan 17:3, y ahí decía que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos es a conocerle a Él. La vida eterna no es realmente el pensamiento que todo el mundo tiene como un lugar específico como lo conocemos en la tierra. Quizás algunos tienen la imagen de lo que está aquí y es la única que tienen como referencia, y por eso es que dicen calles de oro, mar de cristal, porque eso fue como pudo Juan describirlo. Pero quiero explicarles que Juan describió con las herramientas que él tenía, porque es algo que no se puede ni explicar. El mismo Pablo una vez dijo: hubo un hombre que subió al tercer cielo. Si en el espíritu no sé, si en el cuerpo no lo sé, lo cierto es que yo subí y vi cosas que no se pueden ni explicar, cosas inefables. Es decir, que él vio tanta belleza, tanta hermosura, que él no sabía ni cómo explicar todo lo que había visto. Y aunque nosotros queramos dibujar el mar de cristal, imagínense, si yo me lo imaginara como un niño, digo: ay, yo no quiero entrar en un mar de cristal porque si me corto y si me lastimo mis pies entrando en un mar de cristal. Y uno se ríe, pero muchos de nosotros tenemos grabados estereotipos y tenemos grabados cosas en la mente que no nos permiten ver lo que Dios nos quiere mostrar, que es mucho más amplio que lo que ven nuestros ojos. Es mucho más amplio que lo que nos enseñaron nuestros propios pastores. Es mucho más amplio que lo que nos enseñó la religión moderna. Porque estamos tan acostumbrados a la religión moderna que no podemos imaginarnos otra cosa que lo que nos fue enseñado por nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra tatarabuela, y nos perdemos la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios que nos revele mucho más ampliamente lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiere hablar. ¿Cómo les pongo un ejemplo? Bueno, porque Jesús hablaba de que un sembrador salió a sembrar y lanzó semillas y les esparció en varios terrenos, y nadie se podría imaginar a Dios como un sembrador. Nadie se podía imaginar, y les costaba entender cómo es eso de una semilla que un hombre salió a esparcir y tiró la semilla, y una cayó entre las piedras y otra cayó entre los espinos y lanzaron semillas. Y el detalle con esto, cuando yo estaba hablando con una persona que apenas estaba conociendo la palabra, me decía: oye, pero ese sembrador es loco, porque ¿qué sembrador tira la semilla a lo loco? Pero lo tremendo es que Jesús dijo: el sembrador es mi Padre y la semilla es mi palabra. Y entonces ya te cambia la perspectiva de la historia. Ah, no, entonces ese sembrador no es un loco. Dice que la semilla cayó cuando la esparció. Pero aún en la buena tierra, en medio de la buena tierra, pueden haber piedras y pueden haber espinos y pueden haber situaciones en las cuales uno sabe que hay una palabra específica para lo que le está ocurriendo a cada persona en particular. Pero muchos estamos endurecidos por las cosas que nos han estado pasando. Muchos estamos ahogados por las pasiones de este mundo, por el deseo de tener cosas materiales. Y llega un punto que perdemos la perspectiva de lo que Dios nos quiere enseñar. Así que una cosa es el estereotipo y otra cosa es lo que Dios quiere que tú quieras. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que tú ves, la imagen que tienes de las cosas, y otra cosa es lo que tú quieres. La palabra voluntad es una palabra que traducido del latín, que es volutas, es increíble porque lo único que significa es quiero. Así que cuando usted dice voluntario, la palabra volo es la palabra que es la que integra esa palabra de voluntad. Y voluntad lo único que significa es querer. Eso es lo que significa voluntad. ¿Quieres o no quieres?
Jesús muchas veces preguntaba a los ciegos, ¿qué quieres que haga contigo? Esa sería en nuestro tiempo una pregunta tonta. Porque nosotros diríamos, por favor, si el ciego viene porque quiere ser sanado. Pero no, Jesús siempre le pregunta a todo el mundo, ¿qué quieres que haga contigo? Porque parece mentira. Uno puede estar ciego y de repente se acerca a alguien para sanarlo y lo que dice la persona es, no, yo quiero es que me des plata. ¿Por qué? Porque es que no me interesa sanarme. Porque mientras yo esté ciego, gano plata. Y mientras yo gane plata, estando ciego, no me interesa que me cures. Y muchos de nosotros en la vida estamos así como los hombres que andan por allí pidiendo algo y necesitando supuestamente a Dios, pero aunque a Dios se le pare a uno al frente, uno no es capaz de pedirle a Dios lo que Dios quiere saber que queremos. Muchos estamos dentro de la iglesia y ni siquiera sabemos qué queremos de Dios. Asistimos a la iglesia los domingos, escuchamos las predicaciones una y otra vez de diferentes hermanos que se paran aquí en el púlpito, pero seguimos teniendo una gran lucha. La semana pasada, cuando yo les estaba leyendo, Jesús se paró frente a la multitud en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y se paró frente a la multitud y Él les multiplicó los panes y los peces. Y la multitud estaba contentísima, estaban felices y decían, wow, no ha habido un hombre como este. Y entonces Jesús esa noche, después que todo el mundo había comido, que todo el mundo había saboreado lo que era el hecho de ver el milagro de que Jesús multiplicaba los panes y los peces, dice que Él se fue a orar. Y cuando Él estaba orando, le llegó la hora en que los discípulos se tenían que ir porque Él les dijo, vámonos para el otro lado del lago. Eso está en el capítulo 6, verso 16, dice así, al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado más o menos unos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca. Tremendo. Está todo el mar agitado, ya habían sanado, ya habían multiplicado los panes, ya habían pasado muchísimas cosas importantes, pero cuando iban en el barco a pasar al otro lado, ya estaban asustados porque dice que vieron a Jesús a lo lejos y dice aquí que tenían miedo. Es decir, estaban asustados. Y déjenme decirle que cuando la gente se asusta, aún teniendo a Jesús, es porque muchos de nosotros todavía seguimos guardando ciertas supersticiones que aunque seamos cristianos las seguimos teniendo. Ey, cuidado, no pases por debajo de una escalera que te pueden pasar muchos años de mala suerte. Mira, sale un gato negro. Ay, no, cuidado con ese gato negro. Mi hija, no comas en la olla, mija. Ay, no comas en la olla porque tú sabes lo que pasa con los que comen en la olla. O en la paila, o en la perola. Sí es verdad que estoy hablando a gente de diferentes países que están comiendo en el sartén, en la olla, que están comiendo en la paila, ¿en qué otras? Sí, pero entonces la gente tiene la superstición, el que come en la olla, ¿qué pasa? O el que le barren los pies, ¿qué es lo que le pasa? Y parece mentira, estamos en el mundo cristiano y todavía hay gente que tiene supersticiones. Y supersticiones dentro del mundo cristiano que también tienen que ver con cosas que creen que dice la palabra pero que son un mito. Como lo que el pastor ha repetido muchas veces aquí. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que lo que tú quieres que te hagan a ti, se lo hagas a otro. No es que no le hagas a otro lo que no te hagan a ti. Eso no es de la Biblia. Porque eso es muy cómodo. No le hagas. ¿Qué significa cuando yo digo no le hago? ¿Qué significa esto? Cuando digo no le hagas a otro, ¿cuál es mi postura? ¿Ah? Exacto, pero es muy fácil, es si no le hagas a otro. En pocas palabras es, no hagas nada. Mientras no hagas nada, vas a estar en paz. Y en la Biblia no es así. La Biblia es al contrario. Tienes que hacer. La Biblia no quiere que te quedes quieto. La Biblia quiere es que actúes. La Biblia dice, hazle a los demás de la misma manera como te gustaría que hicieran contigo.
Porque la postura pasiva de esperar que otro me haga a mí es la postura que Jesús precisamente no quiere. Muchos estamos en la postura siempre de que es el otro el que tiene que hacer. Por lo menos en muchas iglesias estamos esperando es que las personas que están afuera vengan a la iglesia para que se salven. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, tráiganlos a la iglesia para que sean salvos. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? A ver, recuérdenme los que leen Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, id? Porque aquí las acciones no tienen nada que ver con que tú esperes algo de la gente. Porque la gente nunca va a querer cambiar. Porque tenemos un gran problema con lo que yo quiero, con lo que mi mamá quiere, con lo que mi tía quiere, con lo que la sociedad quiere, con lo que la educación quiere. Todos tenemos problemas con lo que los demás quieren y queremos agradar a la tía, queremos agradar al primo, queremos agradar a la suegra, queremos agradar al esposo, queremos agradar a la esposa, queremos agradar a un pocotón de gente. Pero la pregunta es, ¿realmente en todas las voces que nos demandan que queremos, estamos escuchando a aquel que quiere que hagamos algo y que desde hace tiempo nos está diciendo que hagamos algo mucho más que solo sentarnos a escuchar prédicas de internet y solo escuchar prédicas de un púlpito en una iglesia? Que Dios insiste y te insiste una otra vez con un amigo, con una prima, con alguien y te vuelve a insistir y te fastidia y tú dices, pero es que yo no tengo nada, ni tengo ni seminario, no tengo nada. Y el Señor sigue insistiendo, quiero que ya dejes de esperar porque ya yo te di a ti una tarea. Yo estoy haciendo algo en ti y yo necesito que ahora te levantes y hables. Vean lo que pasa en este episodio, porque entonces vieron a Jesús a lo largo y tuvieron miedo. Estaban asustadísimos. Ellos creían que era un fantasma y se asustaron y dijeron, entonces ellos oyeron que él llegó y dijo, yo soy, no teman. Es decir, Jesús caminando en medio del agua le dijo, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y esta llegó enseguida a la tierra donde ellos tenían que llegar. Es decir, ellos recibían a Jesús en la barca después del susto grande que habían pasado. Y cuando reciben a Jesús, ellos van al sitio donde tienen que ir. Y al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca. Y que Jesús ya no estaba en ese lado donde ellos estaban esperando, allí donde ellos estaban comiendo y todo. Ya Jesús no estaba allí. Y vean esto tan interesante que dice que llegaron unas barcas a ese puerto de Tiberias y cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm para tratar de alcanzar a Jesús. Pero cuando Jesús los ve, verso 25 del capítulo 6 dice esto, cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron pan y quedaron satisfechos. Vuelvo a repetir, ustedes no me buscan porque vieron señales, me buscan porque comieron pan y quedaron satisfechos. Hay 4 necesidades básicas que hoy en el mundo del coaching la gente habla muchísimo sobre eso, que son la necesidad de reconocimiento, la necesidad de cambio y de variedad, la necesidad de seguridad, donde uno necesita estar seguro, donde uno necesita estar protegido, y uno tiene la necesidad terrible de control. 4 necesidades básicas que el ser humano tiene: controlar, ser reconocido, tener seguridad y que hayan cambios. Esa es una necesidad básica. Pero hay 2 necesidades que, aunque quieren meterla, se dan cuenta de que solamente se despiertan a cierta edad por algunas personas, que es la necesidad de contribución y la necesidad de trascendencia. La necesidad de contribución es cuando una persona ya comienza a darse cuenta que lo que tiene puede ayudar a la vida de otra persona. Jack Murdoch, un líder cristiano, decía que todos nacimos para ser la solución al problema de alguien.
Y muchos de nosotros tenemos cosas que están siendo necesitadas por alguien que está cerca. Y el Señor quiere que la usemos. Pero ahora Jesús se da cuenta que la gente va a Él solamente porque les multiplicó el pan. Como algunos de nosotros vamos a Él solamente porque nos dio una casa, o porque nos hizo pasar a un país distinto al nuestro, o porque nos acostumbramos a tener la comodidad que nos brindan ciertas condiciones sociales y ya nos sentimos satisfechos como el pan. Dios nos multiplicó, nos trajo un estado de la vida donde nos da muchos recursos o donde nos da ciertos recursos y ya pensamos que con eso ya le hemos servido al Señor. Muchos pasan hasta los 80, 90 y dicen, ya le serví al Señor. Y casi que dicen como Pablo, ya mi hora ha llegado, ya he peleado la carrera, espérame, Señor. Pero el Evangelio no es así. En el Evangelio sí hay descanso. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero en el descanso en Cristo es totalmente diferente. Jesús le dice en el verso 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Le dice la gente. Wow, estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, en caso de que haya alguna diferencia. Y dice aquí, esto es bien interesante, dice, entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. ¿Cuál es la obra de Dios? Ok, ¿qué decía Juan 17:3? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre y conozcan a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Podemos escuchar esas dos frases interesantes? Porque cuando nos dicen cuál es la obra de Dios, la gente rápidamente dice, bueno, la obra de Dios es que estoy trabajando aquí en la iglesia. ¿Cuántas personas han estado en la iglesia que después que viene un momento de prueba se apartan absolutamente de Dios? Y estuvieron en la iglesia por muchos años. ¿Cuántas personas han recibido escuela dominical y no han vuelto nunca más a un templo? Porque simplemente, aunque estuvieron en la iglesia o en el templo, nunca conocieron la obra de Dios. Porque el problema son los estereotipos. ¿Por qué yo digo que son los estereotipos? Porque usted puede pasar aquí sentado todos los años. Todos los años puede pasar por aquí. Y ser solamente un oidor de la palabra. Y puede estar aquí sentado y solamente ser una persona que está esperando que Dios le diga, estás aprobado. Pero el detalle aquí es que la palabra aprobado no viene a menos que usted a solas con el Señor pueda saber si su vida es agradable delante de Dios. Eso no se lo va a decir nadie. Yo puedo aquí decir cualquier cosa, pero si en su habitación a solas usted no haya paz y se siente culpable, si en su habitación a solas usted se siente avergonzado delante de Dios, si en su habitación a solas le da flojera hablar con Dios, no encuentra el momento porque ya Dios para usted es un plato de segunda mesa, usted simplemente todavía no ha nacido de nuevo. No importa cuántos años digas tener en el Evangelio. Una persona que ha nacido de nuevo, nace a una nueva manera de pensar y a una nueva forma de querer. Y lo voy a volver a repetir. Una nueva forma de querer. Una nueva forma de hacer la voluntad. La voluntad nuestra no depende de que yo si me siento bien o me siento mal. Eso es en la forma natural, sí. Pero en el reino de Dios no es así. Porque en el reino de Dios, cuando se refiere a Dios, la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Es Dios el que cuando tú estás en relación con Él, te pone la sensación de que estás actuando en su voluntad agradable y perfecta. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro ¿qué? Culto racional o nuestra forma de adorar al Señor. Pero lo tremendo es que es para qué
tenemos que presentar nuestros cuerpos? Para que podamos comprobar y aceptar o entender lo que es la agradable voluntad de Dios. Cuando vemos el verso 1 y 2, si quieres puedes poner el verso 2. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprender o comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Es decir, yo necesito comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero tengo que quererlo. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 6, cuando nos está diciendo, perdón, 11:6. En Hebreos 11:6 nos dice que el que busca a Dios tiene que creer que le hay y de que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, si usted realmente puso su confianza en Dios, usted tiene que saber que Dios tiene recompensa para usted. Pero la recompensa va mucho más allá de los bienes materiales. ¿Por qué va mucho más allá de los bienes materiales? Porque Dios puso en ustedes unos talentos, unas virtudes que son únicas en la tierra. Cada uno de los que estamos bajo este techo tenemos talentos que no se pueden igualar. Pero hay una persona que hace lo mismo. Mire, yo puedo pintar, dibujar, pero mi esposa lo hace de una forma distinta a mí y lo hace mejor que yo. Pero después veo a mi hijo y lo hace bellísimo. Y después veo al otro y lo hace bellísimo. Y siempre encuentro a alguien que hace algo distinto a mí. Pero nadie dibuja como yo. Nadie dibuja como yo. ¿Por qué? Porque el resultado es totalmente diferente. Es como cuando toca la música. Una cosa es escuchar a mi hijo tocar y otra cosa es cuando yo toco y no tiene nada que ver con formación y preparación. Otra cosa es cuando escucho a André tocando. Es decir, hay una esencia que hay en aquello que se toca. Por eso cuando están hablando de la carne, no, que la carne sintética, que ahora va a salir al mercado y ahora nadie se va a dar cuenta, es que uno lo nota. Uno nota cuando muerde una fruta y ya tú sabes, esta fruta no es orgánica. Ya esta fruta no sabe a lo que sabía en mi tierra. Es decir, uno nota cuando hay algo que no tiene consistencia y no tiene esencia. Y la Biblia nos llama a precisamente eso, a despertar entre la diferencia que hay entre la religión y entre la relación. Son dos cosas diferentes. La palabra religión no es otra cosa que volver a unir. Eso es lo que significa la palabra religión, es religar, es volver a conectar. Y cuando se colocó la palabra religión, la idea era como tratar de que la gente se reconectara con las cosas de Dios y para con Dios. Pero en el tiempo la palabra religión perdió su fuerza. Y no existe ninguna persona aquí que no sea religiosa. Todos tenemos una serie de rutinas y una serie de rituales personales que se han vuelto como nuestro religar, es decir, como unirnos con aquellos que creemos. Y cuando nos unimos como aquellos que creemos, caminamos como ellos, nos vestimos como ellos, disfrutamos como ellos, cantamos como ellos, hacemos todo igual a aquellos que creemos. Casi todos los que están aquí vestidos están vestidos como deportistas o como artistas. ¿Por qué todos los que están aquí están vestidos como deportistas y como artistas? Porque mira, ese estilo de corte de su ropa, ese estilo de corte de algunos de sus zapatos, todo tiene que ver con los artistas y los deportistas. Y de una u otra manera, la gente se viste acorde a aquello que admira de artistas y deportistas. Otros nos vestimos con lo que nos alcanza. Con lo que nos alcanza. No me da tiempo de elegir algo bonito o algo mejor, ¿no? Pero llega un momento en que uno empieza a decir, ¿qué hago? Pero religar, es decir, volver a unir, reconciliar, ese ha sido el corazón de Dios siempre, de que nosotros nos reconciliemos con Él. Por eso en la cruz Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para reconciliarnos con Dios. Pero la reconciliación con Dios no tiene nada que ver con el templo donde usted está. Esto no es reconciliación con Dios. El templo no. Esta estructura de piedra no es reconciliación con Dios. Porque lo que Dios está buscando de reconciliación es que usted le conozca. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tienes que conocer a Dios. Dígaselo así, dígale, tienes que conocer a Dios. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, dígaselo ahí, que la persona lo escuche. Tienes que conocer a Dios. Es que hay un problema.
todos estamos distraídos en conocer cómo está la situación del país, o conocer cómo está la situación de su país, o conocer cómo está la situación de mi vecina, o conocer cómo está la situación de la vecina al lado. Muchas veces el jardín del frente se ve mejor que el jardín nuestro. Muchas veces el perro del frente se ve mejor que nuestro perrito. Y siempre vivimos mirando todo lo que los demás hacen y conocemos muy bien. Conocemos cómo está el índice bursátil, conocemos cómo está la situación en la farándula, conocemos cómo está la situación del dólar, conocemos muchas cosas, pero cuando nos preguntan de Dios, no les estoy hablando de su religión, no estoy hablando de su grupo religioso. Cuando a usted en lo íntimo le preguntan, ¿quién es Dios para ti? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con ese Dios que tú dices creer? Cuando te preguntan así, ¿qué haces por ese Dios que dio todo por ti? ¿Qué estás haciendo? No, eso no es para que me lo responda a mí. Eso es para que se lo responda a usted mismo. ¿Usted puede decir que es amigo de Dios? ¿Puedo yo, Emilio, decir que soy amigo de Dios? Esta experiencia con este cáncer durante estos 6 meses que he estado viviendo, o estos 8 meses ya, ha sido maravilloso. Ha sido el mejor tiempo de mi vida. Y la gente, ¿está loco? Sí, ha sido el mejor tiempo de mi vida. Porque mi esposa y yo venimos trabajando muchos años, y una de las cosas que sentimos que Dios nos mandó a hacer fue que teníamos que trabajar en función de ayudar a gente y hacer organizaciones no gubernamentales. Y fundamos una organización no gubernamental en Venezuela, y a partir de Venezuela empezamos a viajar, y Dios nos permitió entonces formar con otras personas con las cuales nos fuimos aliando, alianzas estratégicas para formar ONGs. ¿Qué significan ONGs? Organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es eso? Fundaciones, asociaciones civiles que ayudan a darle a la gente comida, abrigo, a darle a la gente cosas prácticas. Y en el proceso de ayudar a la gente, hemos logrado conectar a muchas de estas personas con la palabra de Dios a través de un programa que se llama Dios te sana. Y ese programa Dios te sana ha ido tocando la vida de mujeres, de hombres, y hemos logrado que esas personas conozcan a Dios y se acerquen a Dios no por su religión, sino porque las personas se acercan. Y las hemos conectado con un programa que se creó hace varios años atrás, que se llama Biblia Lectores, donde llevamos a la persona a que ella misma, no porque venga alguien y le dice, tienes que hacer esto. No, la persona viene y empieza a leer las escrituras y empiezan a compartir en pequeños grupos acerca de la Biblia, lo que leyeron. Nadie está ahí diciendo, yo soy el maestro tal, yo soy el teólogo tal. No, solamente leyéndolo. Y hemos logrado que algunas personas se atrevan a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, completa. Y ya venimos como 5, 6, 7 años haciendo que la gente la lea todo, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Comienzan en enero y terminan allá en diciembre, leyendo varios capítulos. Pero hay gente que dice, no, eso es mucho. Entonces comienzan a leer. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Y empiezan a leer solamente el Nuevo Testamento en aproximadamente 3 meses o 6 meses. Es más, a algunos se les ha llegado a ir a un año completo. Pero con decirle esto es que comenzamos a animar a la gente a que lo hiciera, porque sentíamos que Dios tenía que hacer algo a través de nosotros. Dios nos permitió abrir una ONG en Perú, en Lima, abrir una ONG en República Dominicana con parte de nuestros familiares allá en República Dominicana. Se abrió otra ONG en Colombia con unos amigos nuestros que trabajaron con nosotros muchos años y están trabajando allí para ayudar a la gente a través del deporte, lo que es el béisbol. En República Dominicana también la línea principal es la parte del deporte, de béisbol, fútbol y otras especialidades deportivas. En el caso de Perú se ha logrado hacer lo que se llama la reconciliación, venezolanos y peruanos que estaban peleados por sus diferencias a través del Festival de la Unidad. Y se ha logrado hacer todo un trabajo a nivel de zonas populares allí en Lima. Y ha sido tremendo todo lo que ha estado pasando. Precisamente con todo el conflicto que hubo con los venezolanos y toda esta situación, allá en Lima hubo todo un movimiento de personas, tanto de peruanos como venezolanos, a favor de Venezuela en aquel lugar. Pero lo más interesante fue que uno de los que está trabajando con nosotros allá en Lima, se le dio la oportunidad de hablar y dar unas palabras.
Y él me decía así: yo no sé lo que pasó en mí. Yo solamente sé que cuando me dieron el micrófono, yo empecé a hablar del perdón. Y empecé a predicar acerca de la fe que Dios ha puesto en mí y de cómo es importante reconciliarnos. Y él se quedó maravillado porque después toda la gente corría a decirle: yo quiero ir a donde tú asistes. Y él no era que estaba predicando sobre una iglesia. Él estaba hablando, era acerca de Jesús. Y acerca de un programa donde estamos ayudando a la gente a que a través de leer la Biblia pudieran reconciliarse con Dios, punto. Pero no estábamos hablando de formar un templo, de formar una iglesia con el nombre de pastor, con el nombre de líder, etc. Porque todas esas cosas tienen su lugar. Sí, se necesitan organizaciones como esta, como es Getsemaní, para que haya un orden y la gente pueda venir y pueda aquí encontrarse. Pero todos los creyentes estamos llamados a reconciliar a la gente con Dios, no importa donde la gente se encuentre. Todos, no importa si usted sabe mucho o poco de la Biblia, todos somos llamados a reconciliar a la gente con Dios. Esto no tiene que ver con templos, esto tiene que ver con quién hemos encontrado. Y les cuento esto porque después que nosotros formamos todas estas organizaciones, que después formamos también Vida Plena, que es el centro comunitario que tenemos aquí en Canadá, para nosotros ha sido un gran desafío. Porque nosotros hemos estado trabajando y trabajando para que esas cosas se vayan logrando. Y de repente, ¡pum! Cáncer en la sangre, melioma múltiple. Y nos dan la noticia. Lo más interesante de todo es que cuando yo estaba en octubre, yo estaba orando a Dios y yo le decía: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde quieres que yo esté? Esa era mi pregunta. ¿Dónde quieres? Y es la pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes hoy al mediodía. ¿Qué es lo que quieres de Dios? Y cuando yo le dije al Señor: Señor, quiero servirte, quiero dar más de lo que estoy dando, quiero poder hacer que lo que estoy haciendo, Señor, pueda impactar la vida de multitudes. Porque tú dices en tu palabra: id por todo el mundo y llevad el evangelio. Pero el gran problema de la gente es que piensa que llevar al evangelio es agarrar a la gente y me tengo que meter en mi religión. Si te meto en mi religión, entonces estás en el evangelio. Y esto no es cuestión de meter a nadie en ningún grupo. Esto no tiene nada que ver con que yo me meto en una religión. No, es al revés. Es que Jesús entre a tu vida, llene tu vida de su forma y manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si uno no cambia internamente, no importa qué grupo vaya, siempre va a estar perdido. Porque lo que nos hace sentirnos perdidos no es el lugar donde vamos. Lo que nos hace sentirnos perdidos es no saber quiénes somos ni a quién tenemos. Lo voy a volver a repetir. Lo que nos hace sentirnos perdidos es no saber quiénes somos y a quién tenemos. Primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque si no amas a Dios con todo tu corazón, no puedes hacer el segundo. ¿Cuál es? Ama a tu ¿qué? ¿Cómo a quién? Es decir, que no se puede amar a alguien si yo no comienzo a amarme a mí. Si yo no empiezo a amarme a mí, imposible que yo le dé el valor que mi hermana Corita tiene. Ayer, la semana pasada la estaba mencionando. Me voy a preocupar yo por la hermana Corita. Como persona, como una persona que no conoce al Señor, claro que no me preocuparía por ella. ¿Para qué? Si soy yo, solamente yo y nada más que yo. Pero cuando uno conoce al Señor, empieza a darse cuenta que yo tengo necesidades, que yo tengo situaciones. Y cuando Dios me ama tanto, entonces este amor que Dios me da me provoca dárselo a otra persona. La semana pasada yo estaba asustadito ahí en la esquina y la hermana Corita me miró y dijo: este está nervioso y este va a predicar. Usted va a predicar, ¿verdad? Y yo, sí, temblando las piernas. Y la frase de ella fue brutal, magnífica: déjeme orar por usted. Y agarró a la hermana Corita y me puso la mano y oró por mí. Esa cosa tan sencilla es tan poderosa como cuando usted se lo hace a un compañero de trabajo. Una vez yo tenía un compañero de clase que tenía a su hermano sufriendo de leucemia. Y yo fui para allá. Fui al sitio donde estaba su hermano sufriendo de leucemia y oré por su hermano. Y cuando oré por su hermano y estuve allí,
A los días, su hermano murió. Y cualquiera diría, ¡ay, hermano, oró para que se muriera! No, no oré. Solamente fui y me atreví a orar por su hermano. Y después, cuando el muchacho murió, yo fui al funeral. Y el muchacho se acercó y me abrazó. Y me dijo así: gracias, porque fuiste la única persona que fue a orar por mi hermano sin conocernos. Fuiste la única persona que pudo acercarse a orar por mi hermano, porque nadie se había acercado a nuestra cama, porque les daba pena y les daba miedo acercarse a nuestra cama. Y lo más impactante de aquello fue que después que yo fui al funeral y que oré con él y todo eso, y eso fue así, de hablar, ese muchacho comenzó a decir: quiero conocer más acerca de Dios, quiero conocer. Yo tengo mi religión, tú tienes la tuya. Yo me acuerdo que él tenía su gran Jesús, un corazón, el corazón de Jesús allí en la sala. Pero él le decía: ven, tú tienes una figura, pero más que una figura, yo quiero que tú puedas tener a Jesús en tu corazón. Y empezamos a hablar. Y ese muchacho se quebrantó y era impresionante. Porque de la noche a la mañana la vida de ese muchacho cambió así. Después que era un muchacho con intentos de suicidio, después que era un muchacho que quería hacer cosas contra su cuerpo, de repente cambió. Y de la noche a la mañana ya ese muchacho estaba con otra cara, con otro rostro, y la misma familia decía: ¿y qué le hicieron? Porque algo cambió en él, porque no tenía nada que ver con los accesorios que estaban afuera, tenía que ver con qué cambiaba por dentro. Y esto no tiene nada que ver con que si usted está o no está en una religión, tiene que ver con quién es el que habita en su corazón. ¿Quién te domina? ¿Te domina el miedo? ¿Te domina la tristeza? ¿Quién realmente es el dueño de tu vida? Pero vean lo que dice Jesús en el verso 28. Y dice, Jesús le respondió, verso 29, perdón: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien les ha dado el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Esto suena bonito. Todos queremos escuchar. Fíjense que Jesús está hablándole a la tradición judía, al pensamiento judío, que estaban esperando que por la ley de Moisés viniera el que los rescatara del imperio romano, porque todos tenemos la mira de que Dios tiene que resolver el problema económico de Canadá o el problema económico de nuestros países, que Dios tiene que resolver el problema económico de las empresas, que Dios tiene que resolver el problema económico de mi matrimonio, que Dios tiene que resolver los problemas de hoy y de ya, porque ese es mi forma a veces de pensar. Queremos que Dios sea el que nos resuelva los problemas. Si me los resuelve, entonces sí es Dios. Pero esto no es así. Jesús le dice claramente: ustedes están esperando, ustedes creen que en su tradición Moisés les dio el pan del cielo. Sí, eso ocurrió. Sí, Moisés hizo grandes milagros. Sí, Moisés hizo grandes cosas en el Antiguo Testamento, pero ustedes no han recibido el pan del cielo. Ustedes han recibido una imagen de lo que había de venir. Bien lo decía en el libro de Hebreos, que las cosas pasadas eran solamente imagen de lo que iba a venir. Y es tremendo cuando Jesús dice algo que, bueno, esto le puede reventar la cabeza, porque ellos dijeron: danos ese pan. Cuando Jesús le dijo: el pan que viene del cielo, mi Padre se los va a dar, todo el mundo está emocionado. Pero Jesús siempre tiene formas estratégicas de sacarnos de nuestra zona de confort. Y dice así: yo soy el pan de vida. Verso 38. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es maravilloso. Y esta es la voluntad del que me envió.
¿Cuál es la voluntad del que me envió? Dice, de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en aquel día. ¿Tiene esto algo que ver con los católicos, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová? ¿Tiene algo que ver con que estés bautizado o no estés bautizado? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿No? Y aquí sí tengo que ser duro. La Biblia me dice que ¿quiénes son los que tienen vida eterna? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? El que cree en el Hijo. Pero hay un gran problema. Que cuando decimos que creemos en el Hijo, realmente creemos en cualquier otra cosa, pero no en el Hijo. Creemos en los artistas, creemos en los deportistas, creemos en los políticos, creemos en un pocotón de gente y esperamos que ellos nos den respuesta, pero no tenemos la confianza de que Dios tiene algo mejor pensado para nosotros. Nos puede mudar de país y aunque estés en este país, de haber salido de las condiciones que eran difíciles en tu otro país, aún así no estás satisfecho de lo que estás viendo. Muchos no estamos satisfechos de Canadá. Y no estamos satisfechos de Canadá no porque Canadá no pueda ofrecer grandes cosas. No estamos satisfechos de Canadá porque nos hemos decepcionado de muchas cosas, porque nosotros también estamos decepcionados de nosotros mismos. Nosotros estamos decepcionados de algunas decisiones que hemos tomado. Nosotros estamos decepcionados de cómo nos ha respondido la gente en muchas cosas. Muchos nos hemos ido otra vez a nuestras naciones, muchos hemos vuelto a nuestras casas porque ya logramos ciertos objetivos. Porque Dios así lo permitió. Lograste estar ahora no solamente en Canadá, sino también en tu país. Y eso es una bendición de Dios. Pero Dios no ha terminado contigo. Porque ahora que todas tus necesidades han sido cubiertas, es cuando Dios quiere que levantes tu voz. Es cuando Dios quiere que lo reconozcas a Él y entiendas quién es el que te da la vida. Ay, señores, que estoy muy viejo y me duelen los huesos. Yo no te estoy preguntando si te duelen o no los huesos. Por eso es que yo le vería diciendo que estos han sido los 6 meses mayores de mi vida. Porque mientras yo le decía, Señor, quiero hacer algo, y de repente, ¡pum!, llegó la enfermedad. Jamás yo voy a decir que fue el Señor que me puso la enfermedad, jamás. Yo no he visto ningún padre que su hijo diga, papá, yo quiero ayudarte. Y digo, bueno, vamos a enfermarte para ayudarte, para que me ayudes. Jamás. Es decir, Dios no pone enfermedades. Pero Dios sí permite que las cosas que están dentro de nuestro corazón salgan a la luz. Nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras rabias. Y lo que nos enferma es lo que hemos tenido guardado por dentro. Lo que hemos tenido guardado por dentro nos enferma. Salen los miedos. No saben qué terrible es el miedo. Miren, el enemigo del amor no es el odio. El enemigo del amor es el miedo. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la única forma de que nosotros podamos salir de lo que nos está pasando es que empecemos a agarrar al miedo y lo ubiquemos y digamos en nuestro corazón qué es lo que realmente vale. Porque aquí decía Jesús, mire tremendas las palabras de Jesús. Mire, esto tiene que grabárselo en su mente, grabárselo en su corazón. Seguimos en este capítulo, dice el verso 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que Él me dio no pierda nada, de todo lo que Él me dio no pierda nada, sino que lo que Él me dio yo lo voy a cuidar para que resucite al final. Como diciendo, le está diciendo, mira, nada de lo que está en mis manos se pierde. Y uno de los que tenemos que entender es que nosotros no nos perdemos si estamos en las manos del Señor. Y si nos sentimos perdidos, de alguna manera nos bajamos de la mano. Y no fue por Dios, fuimos nosotros. Si te sientes angustiado, si te sientes perdido, si sientes que no tienes con qué pisar, entonces significa que algo se salió. Estos 6 meses para mí han sido para volver a reconectar con Dios. Es que ya no estaba reconectado, claro que sí. Pero a veces uno puede estar trabajando para la obra, haciendo cosas para la obra, haciendo cosas para la gente, ayudando a la gente y ocupando la mente en muchas cosas.
y no estar en conexión con el Señor. Y uno necesita reconectar con el Señor para estos tiempos y para este momento. Miren lo que dice este pasaje. Los judíos murmuraban acerca de él, verso 41, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, como siempre. Ay, es lo que tú estás diciendo, no me parece. Eso que te estás mostrando a ti mismo no me parece, ¿no? Y decía: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir que Él es el pan del cielo? Eso es igualito cuando usted le dice a su familia: es que yo tengo un llamado, yo me voy a ir para Canadá. ¿Ah? ¿Tú para Canadá? ¡Ah! ¡Tú no llegas! ¿Para Canadá? ¡Ay, no! Llego yo primero, tú no llegas. Así me dijeron a mí cuando yo les dije: miren, estoy preparando mi viaje para irme a Canadá. Y dijeron: sabes que allá son muy ordenados y tú eres un desordenado. Eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Será porque cría fama y acuéstate a dormir? No sé. Lo cierto es que me dijeron que yo no podía llegar a Canadá. Esa fue la frase. Es más, gente, líderes de la iglesia, me llegaron a decir así: bueno, la única forma de que tú puedas llegar a Canadá es un milagro de Dios, porque no creo. Gente que debería más bien decir: qué bueno que estás orando por eso, déjame orar por ese proyecto que tienes. No, lo primero fue que dijeron: tú en Canadá. Y aquí hay algunos que les dijeron así, ya tienen ¿cuánto? 30 años. 30 años en Canadá, 20 años en Canadá. Porque así es la gente no está viendo lo que Dios está viendo en ti. Y ellos no podían creer que Jesús estaba diciendo que Él era el pan del cielo. Y hay muchos cristianos que ahorita no pueden entender que Jesús es todo lo que necesitan. Tú estás pendiente de un aumento y estás pendiente quizás de una casa, como lo estaba yo, porque así estaba yo. Y de repente estábamos nosotros pendientes de la casa. Y se nos cayó. Intentamos un año, no se nos dio. Intentamos el siguiente, no se nos dio. Y después hubo un momento donde mi esposa ya decía: ay, ¿para qué? Y estaba así toda, y yo: este año el Señor nos va a dar la casa. Y ella decía: no, pero es que sacamos cuenta. Y ustedes se ríen, pero es que es verdad. Uno aquí puede trabajar duro y cuando sacas la cuenta, las cuentas no te dan. Así estés ganando un pocotón de plata, no te dan. Porque todo tiene que ver cómo nos administramos, cómo quiero hacer las cosas. Y digo como quiero, ¿por qué? Porque a veces no queremos conocer al Señor, no queremos administrarnos como Dios nos dice, y las cosas no nos van como queremos. Y entonces viene y sacamos la cuenta para ver, y fuimos al banco. Y de repente nos dice: les aprobamos casi $500,000. ¿Cómo? Nos aprobaron. Nosotros mismos no lo creíamos. Y después que nos aprobaron, bueno, vamos a lanzarnos y empezamos a buscar casa. Pero estábamos asustados. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque el problema no era ahora buscarla. Ahora el susto era: ¿y si la encontramos? Y si la encontramos. Y la encontramos. Y cuando encontramos la casa, lanzamos la oferta y todo, y pusimos 3 cosas que me parecían una locura. Número 1, que no hubiese subasta. Todas las casas aquí en Canadá andan en subasta, pero nosotros pedimos una cosa: que no hubiese subasta. Número 2, que nos hicieran un descuento. Eso fue lo que le pedimos a Dios en oración. Y número 3, que la señora quisiera, o la persona, el dueño, quisiera que nos quedáramos ahí. Y nosotros fuimos a esa visita, me acuerdo, y nos gustó. Y nos fuimos a ver otra casa. Y de repente nos llama y nos dice la courtier, nos dice la que nos estaba ayudando a buscar lo de la casa, nos dice: mira, que la señora los está llamando, que sí, que les gustó a ustedes y es para ustedes. Y nosotros: ¿en serio? Y fuimos y vimos que había una ventana rota y todo, y dijimos: no, pero eso hay que arreglarlo. Y dice: sí, la señora va a hacer todo lo que ustedes les digan. ¿En serio? Y de repente dice: y les va a rebajar, les va a rebajar tanto. Yo: ¿en serio? Y nos rebajó.
Dice, ¿cuándo usted está viendo eso? Que le hagan uno que le rebaja. No, eso no lo rebajan. Y no rebajó. Entonces, ¿sabe? Como uno se le prende la sospecha, que está entre esta casa, que me la están rebajando. Hasta que vinieron, hicieron la inspección, la revisaron completa. Todo perfecto. Excelente. Pasó su inspección muy bien, su revisión muy bien. Y entonces, yo todavía tenía mis dudas y le dije a Carolina, no, vamos a ver la otra casa. Y la señora agarró los planos de la casa. Lléveselo, mijo. Yo, no, señora. No, llévese los planos, lléveselo para que los vea. Y cuando estábamos viendo otra casa, me dio los planos de la casa. Y yo decía, Señor, como es uno, ¿no? ¿Será esta tu respuesta? ¿Será esta tu respuesta? Porque así somos. Le pedimos a Dios cosas, le ponemos hasta condiciones y Dios nos responde hasta con las condiciones y todavía decimos, Señor, ¿será que tú quieres que yo te sirva? Señor, ¿será que tú quieres que ayude en esta iglesia? Ay, no sé. Que se pare en este momento el hermano Danilo y me salude. Si me saluda el hermano Danilo, entonces sí ayudo, si no, no. Y de repente se para el hermano Danilo. ¡Ay! No, que no me salude, me voy por la otra puerta. No, que no me salude, que me voy por la otra puerta, porque si me saluda se cumple lo que te estoy pidiendo y no quiero obligación. Porque muchas veces Dios sí está escuchando lo que está pasando en nosotros y nos queremos evadir lo que Dios nos está diciendo. ¿Ayudo o no ayudo? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Digo o no digo? Lo tremendo aquí es cuando Jesús es más enfático y dice así. Ay, esto es tremendo y esto es profundo. Jesús le respondió, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Lo voy a leer otra vez. Y dice ahí, y solo los evangélicos serán enseñados por Dios. ¿Eso lo dice ahí? Y solo los católicos serán enseñados por Dios. ¿Eso lo dice ahí? Y solo los mormones serán enseñados por Dios. ¿Eso lo dice ahí? No, ¿qué dice ahí? ¿Está escrito qué? Y todos serán ¿qué? ¿Por quién? Es decir, que usted no se escapa de la enseñanza de Dios. No, usted no creyó en Dios solo porque entró a este templo. Dios lo viene persiguiendo desde que usted era un niño. Dios lo viene persiguiendo y lo ha enseñado a través de su abuela, de su tía, de su prima. Dios ha estado haciendo de todo para que usted lo escuche. Dios ha levantado muchas cosas desesperado porque usted entienda de que Dios tiene algo sobrenatural y más grande de lo que usted ha experimentado hasta ahora. Y lo tremendo es que Jesús entonces le dice, y así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí, dice Jesús. No es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre, hablando de sí mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? Vean esto. Ellos se pusieron así, bueno, pero ¿cómo este no va a comer su carne? ¿Está loco? Me va a poner a morderle una mano, a morderle una oreja, está loco, para que vean la manera en cómo la gente ve las cosas. Dios está hablando a un nivel y la gente lo quiere ver a otro nivel, lo quiere ver de otra manera, lo quiere ver de una forma donde no haya ningún tipo de compromiso, sino que haya más bien la excusa para no aceptar lo que Dios quiere decir. Entonces Jesús le dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Así como el Padre viviente me envió, yo vivo por el Padre, así también el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes. Vean, ahí está la respuesta clarita. No es como el pan que ustedes comieron. No es ese pan. Y luego dice aquí, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Pero escuchen esto, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, qué dura palabra es esta. Qué dura esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, esto les resulta escandaloso. Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes Él estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, vean esto, que había más discípulos que los 12. Significaba que había muchísima gente que se hacía llamar discípulo de Jesús y no estaba entre los exclusivos, entre los que estaban allí en la intimidad con Jesús. Pero dice que ellos se apartaron. Y cuando se apartaron dijo así, también ustedes se quieren ir, quieren irse. Simón Pedro se levantó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? La canción que estaba cantando ahorita Gabriel, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Está diciendo, y aún, aunque todos están aquí y dicen que son mis discípulos, Jesús dice, yo los conozco. Y hay uno de ustedes que me va a entregar. Hay uno que no va a aguantar la pela. Es decir, no va a aguantar el trajín, no va a aguantar el sacrificio, no va a aguantar todo lo que viene con respecto a esto de creer. Cuando el Señor me permitió recibir este momento temporal de mi enfermedad, yo lo único que pude entender es, Señor, ¿quieres que me quede quieto? Me voy a quedar quieto. Y empecé a orar y en el silencio hice una oración profunda y le dije, Señor, hay momentos en los cuales yo he pensado que tú, en vez de darme lo mejor, tú como que estás bravo conmigo y me quieres dar lo peor. Señor, a veces yo me he puesto bravo y he dicho en mi corazón que tú no quieres lo mejor para mí, sino que hasta que yo no me porte bien, entonces ahí es cuando me vas a lo mejor. Y en esas oraciones tan absurdas que uno tiene cuando uno está todo dolido, cuando uno está mal, cuando uno se siente mal, es muy fácil cuando uno está predicando aparentar frente a la gente que estoy bien. Pero cuando uno está solas y tiene rabia, cuando uno está solas y tiene miedo, ahí es cuando uno termina diciendo, ya, basta, Señor, no puedo más. No puedo más. Aquí estoy. Se desnuda mi corazón delante de ti. Fue allí, durante el silencio de esta estadía, es que esta enfermedad se ha convertido en el momento más precioso de mi relación con el Señor. Qué fácil es adorar a Dios cuando nos sentimos bien. Qué fácil es adorar a Dios cuando no nos pasa nada que pueda afectar nuestra salud. Qué fácil es adorar a Dios cuando las situaciones pareciera que están fáciles en nuestra vida. Pero cuando llega el momento que tenemos que responder al llamado de Jesús, tenemos que entender quién es el que nos alimenta, quién es el que nos domina. No tiene nada que ver con el grupo religioso. Y para cerrar, dice aquí,
Y a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón les respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12? Y uno de ustedes es un diablo. Y se refería Jesús precisamente a Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Cuando nosotros vemos en este capítulo 6 esta explicación de Jesús con respecto a los discípulos y Él está hablando, Él está tratando de ayudar a los discípulos a entender, pero también los fariseos estaban en su deseo de querer discutir con Jesús porque no querían escuchar la palabra de Jesús. No podían aceptar que alguien que no pareciera a la religión de ellos, alguien que fuera al estereotipo de ellos, si no es ese estereotipo, entonces no es de Dios. Ahora la pregunta mía, y con esto cierro, ¿cuál es el estereotipo que te ha estado haciendo decir que no puedes venir a ayudar en este templo o en cualquier otro templo? Cierra por un momento tus ojos y piensa por un instante. ¿Cuál es el estereotipo que te está impidiendo que termines de usar tu talento allí en tu oficina o usar tu talento allí en ese lugar donde Dios te ha colocado? A veces me he puesto a discutir con personas que me dicen, yo no quiero estar pegando gritos en una plaza como lo hacen los locos. Está bien, quizás tú no fuiste llamado a pegar gritos en una plaza, pero quizás eres tú la persona que va a financiar los tratados que otra persona va a repartir. Quizás no eres la persona que va a estar corriendo detrás de una persona para ayudarlo en un hospital. Pero eres la persona que Dios está llamando a que pase tiempo con una señora o con un señor que está en un lugar donde no se puede mover y tienes que darle la palabra mientras estés allí. Muchos de los que están aquí tienen un llamado profundo de Dios y lo que Dios ha estado hablando en mi corazón mientras oraba a solas en mi habitación es que Dios va a levantar de ustedes mismos, de ustedes, personas que van a ser sanas por la oración de ustedes. Porque eso no es algo que lo dice un hombre, eso lo dice la Escritura. Y Dios está queriendo que ustedes den el paso de abrir su boca, de orar por el que tienen que orar, de hablar con el que tienen que hablar y que dejen el temor. La mujer samaritana salvó a una ciudad entera con una frase que no es nada cristiana ni religiosa. Dijo, vengan para que conozcan al hombre que me contó toda mi vida. Esa fue la prédica de la mujer samaritana. Vengan y vean al hombre que me contó toda la vida. Eso no fue una gran predicación. Y dice que toda la ciudad salió a escuchar a Jesús. Quizás estás complicando mucho las cosas en tu mente y Dios quiere que aprendas a hacer quizás material POP con un mensaje cristiano o un mensaje que no necesariamente tiene que ser cristiano, pero sí bíblico. Quizás alguien te está hablando en el corazón para poner un lugar y un centro de ayuda. ¿Quién sabe lo que está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué es eso que ha estado insistiendo Dios durante estos días? Cada vez que oro, siento como que Dios me dice, dile que yo quiero ayudarlo, dile que yo quiero que lo haga. Dios tiene planes contigo y no te va a soltar hasta que hagas lo que Él te mandó a hacer. No te va a soltar hasta que hagas lo que Él ha determinado hacer contigo. Solo cree solamente. Porque lo que Dios comenzó en tu vida, Él será fiel en completarlo. No pienses cuánto dinero vas a usar. No pienses en eso. Calcula sí. Pero haz el acto de caminar en lo que Dios te está indicando y con las instrucciones que Dios te está dando. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por lo que hablas a nuestro... Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo Dios. Aleluya, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Oh, bendito Dios, aleluya. Mientras usted está orando por su hermano, por su hermana, quiero orar ahora por los que nos están viendo en las redes sociales, mientras aquí están orando los unos por los otros. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, o estás en este templo y no le has dado a Jesús tu vida para salvación, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo en lo personal, allí donde tú estás, sea que estés aquí o allá en las redes. Le puedas decir a Jesús: Dios, quiero que entres a mi vida y seas ese pan de vida que me devuelva la salud y que me devuelva el aliento que necesito. Te entrego mi corazón para seguirte. No quiero andar perdido, quiero encontrarme contigo. Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Mi ser es tuyo. Entra a mi corazón y reconéctame contigo. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Tú perdonaste en la cruz mis pecados y te levantaste de la muerte para demostrarme que tienes el control de los tiempos. Tú me llenas, tú me abrazas, tú me sostienes. Estoy en tus manos, Jesús. Estoy en tus manos, Jesús. Amén. Amén, 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 amén.